Derecho internacional privado. Definición. Es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares de un Estado con particulares de otro Estado o el propio Estado, cuando entra como particular. Desarrollo del derecho internacional privado. Este se desarrolla en derecho de nacionalidad, condición jurídica del extranjero, conflictos de leyes y conflictos de competencia judicial. Las fuentes del derecho internacional privado son fundamentales o subsidiarias. Ambas son formales, pero las fundamentales son ley, costumbre, jurisprudencia, principios generales del derecho y doctrina. Las subsidiarias son tratados internacionales, costumbre internacional, jurisprudencia internacional, principios generales del derecho internacional y doctrina. Derecho de nacionalidad. Nacionalidad es el nexo jurídico y político que vincula a una persona con un Estado. Elementos de nacionalidad: el Estado que la otorga, el individuo que la recibe y el nexo. Vías de acceso: ius soli, ius sanguinis, ius optandi. Doble nacionalidad versus doble estatalidad. Nacionalidad mexicana. Esta se fundamenta en el artículo 30 constitucional. Inciso A, nacimiento. Inciso B, naturalización. Artículo 30 constitucional. Son mexicanos por nacimiento. Fracción primera. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Fracción segunda. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Fracción tercera. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y fracción cuarta, los que nazcan a bordo de embarcaciones, aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Artículo 30 constitucional. Son mexicanos por naturalización. Fracción primera, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. Fracción segunda, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Ley de nacionalidad. Artículo 1. Disposiciones generales. Artículo 2. Conceptos generales. Artículo 3. Documentos probatorios de la nacionalidad mexicana. Artículo 4. Documentos complementarios. Artículo 5. Informes y certificaciones. Artículo 6. Presunción de la adquisición de nacionalidad extranjera. Artículo 7. Niño expósito. Artículo 8. Personas morales, nacionalidad. Adquisición nacional mexicana, personas morales. Permiso de constitución de sociedad. Secretaría de Economía. Acta constitutiva, fedatario público. Registro de inscripción. Registro público de la propiedad. Aviso de uso de sociedad. Fedatario público. Ley de nacionalidad. Artículo 9. Cumplimiento 27 constitucional. Artículo 10. Personalidad y representación. Artículo 11. Aplicación supletoria. Artículo 12. Prohibición doble estatalidad en México. Artículo 13. Actuación como nacionales. Artículo 14. Prohibición de invocación de protección, gobierno extranjero. Artículo 15, 16, 17 y 18. Certificado de nacionalidad mexicana. Certificado de nacionalidad mexicana. Condiciones para su otorgamiento. Tener el beneficio de otra nacionalidad. Acceder a un cargo o función que requiera ser mexicano por nacimiento. Renuncia a otra nacionalidad o protección de otro estado y adhesión, sumisión y obediencia al gobierno mexicano. Nulidad. Certificado de nacionalidad. Procedimiento. Previa audiencia y dejar a salvo derechos. Artículo 13 de nacionalidad. Actos jurídicos como nacionales, en territorio nacional, en todo momento, en el extranjero, capital, persona moral, otorgamiento de créditos, propiedad de inmuebles en México. Capítulo 1. Disposiciones generales.
La presente ley es reglamentaria en los artículos 30, 32 y 37, apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por fracción primera, Secretaría de Relaciones Exteriores, fracción segunda, certificado de nacionalidad mexicana, instrumento jurídico por el cual se reconoce la nacionalidad mexicana por nacimiento y que no se ha adquirido otra nacionalidad. Fracción tercera, carta de naturalización, instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros. Y fracción cuarta, extranjero, aquel que no tiene la nacionalidad mexicana. Artículo 3. Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana cualquiera de los siguientes. Fracción primera, el acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. Fracción segunda, el certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá a petición de parte, exclusivamente para los efectos de los artículos 16 y 17 de esta ley. Fracción tercera, la carta de naturalización. Fracción cuarta, el pasaporte. Fracción quinta, la cédula de identidad ciudadana. Y fracción sexta, la matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad. Inciso A, fotografía digitalizada. Inciso B, banda magnética. Inciso C, identificación holográfica. Fracción 7. A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la ley, lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana. Artículo 4. Independientemente de lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría podrá exigir al interesado las pruebas adicionales necesarias para comprobar su nacionalidad mexicana. Cuando encuentre irregularidades en la documentación presentada, podrá también hacerlo cuando se requiera verificar la autenticidad de la documentación que le acredite. Artículo 5. Las autoridades federales están obligadas a proporcionar a la Secretaría los informes y certificaciones que éste le solicite para cumplir con las funciones que esta ley le encomienda. En el caso de las autoridades estatales y municipales, la Secretaría le solicitará estos informes y certificaciones con respeto a sus respectivas competencias cuando las requiera para el cumplimiento de sus funciones materia de esta ley. Artículo 6. Salvo prueba en contrario, se presume que un mexicano ha adquirido una nacionalidad extranjera cuando haya realizado un acto jurídico para obtenerla o conservarla, o bien cuando se ostente como extranjero ante alguna autoridad o en algún instrumento público. Artículo 7. Salvo prueba en contrario, se presume que el niño expósito hallado en territorio nacional ha nacido en este y que es hijo de padre y madre mexicanos. Artículo 8. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. Artículo 9. Las personas físicas y morales extranjeras deberán cumplir con lo señalado por el artículo 27 constitucional. Artículo 10. El interesado podrá ser representado en los procedimientos a que se refiere esta ley mediante poder notarial o carta poder firmada ante 2 testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante la propia autoridad. En cualquier caso, cuando la Secretaría lo estime conveniente, el interesado deberá comparecer personalmente. Artículo 11. Para todo lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal y las de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Capítulo 2. De la nacionalidad mexicana por nacimiento. Artículo 12. Los mexicanos por nacimiento que salgan del territorio nacional o ingresen a él deberán hacerlo sin excepción, ostentándose como nacionales,
aun cuando posean o hayan adquirido otra nacionalidad. Artículo 13. Se entenderá que los mexicanos por nacimiento que posean o adquieran otra nacionalidad actúan como nacionales respecto a 1. Fracción primera. Los actos jurídicos que celebran en territorio nacional y en las zonas en las que el Estado mexicano ejerce su jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional y, fracción segunda, los actos jurídicos que celebren fuera de los límites de la jurisdicción nacional, mediante los cuales, inciso A, participen en cualquier proporción en el capital de cualquier persona moral mexicana o entidad constituida u organizada conforme al derecho mexicano, o bien ejerzan el control sobre dichas personas o entidades. Inciso B. Otorguen créditos a una persona o entidad referida en el inciso anterior y, inciso C, detenten la titularidad de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional u otros derechos cuyo ejercicio se circunscriba al territorio nacional. Artículo 14. Tratándose de los actos jurídicos que se refiere el artículo anterior, no se podrá invocar la protección de un gobierno extranjero. Quien lo haga perderá en beneficio de la nación los bienes o cualquier otro derecho sobre los cuales haya invocado dicha protección. Artículo 15. En los términos del párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el ejercicio de algún cargo o función se reserve a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, será necesario que la disposición aplicable así lo señale expresamente. Artículo 16. Los mexicanos por nacimiento a los que otro estado considere como sus nacionales deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana cuando pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por nacimiento y que no adquiera otra nacionalidad. Al efecto, las autoridades correspondientes deberán exigir a los interesados la prestación de dicho certificado. En el caso de que durante el desempeño del cargo o función adquieran otra nacionalidad, cesarán inmediatamente a sus funciones. Artículo 17. Los mexicanos por nacimiento a los que otro estado considere como sus nacionales, podrán solicitar a la Secretaría el certificado de nacionalidad expresa la nacionalidad que les sea atribuida a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier estado extranjero, especialmente de aquel que le atribuya a la otra nacionalidad a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas y a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros. Asimismo, protestarán adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un estado extranjero. El certificado de nacionalidad mexicana se expedirá una vez que el interesado haya cumplido con los requisitos de esta ley y su reglamento. Artículo 18. La Secretaría declarará, previa audiencia del interesado, la nulidad del certificado cuando se hubiera expedido en violación de esta o de su reglamento, o cuando dejen de cumplirse los requisitos previstos en ellos. La declaratoria de nulidad fijará la fecha a partir de la cual el certificado será nulo. En todo caso, se dejarán a salvo las situaciones jurídicas creadas durante la vigencia del certificado a favor de terceros de buena fe.